¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a esta hermosa transmisión en esta nochecita. Y si en tu país es de día, pues un buen día, una buena tarde, si es que es en la tarde, y una buena noche para la mayoría de gente que está viendo la transmisión. Espero que se la pase muy bien. Bienvenidos, gentita bella. Déjenme antes de esto configurar algunas cositas. Y empezamos con todo. Un saludito para Nagato, Halber, Mari Yascual, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Jason, Darling, Francey, por acá pregunta: hola Tony, quiero preguntar sobre la función de caza de los insectos. ¿Hay algo mal? Si se colocan 36 ataques o menos, el sistema no lo hace proporcional, sino que la unidad que llegue primero gasta más. Listo. Eso hace que no sea exacto el número de esta. Verás, Francey, le hace falta, podríamos decir, pulir un poco más la función de la caza de los insectos. Al final, podría decirte que ya está realmente bien formulado esto de la caza de insectos. Porque créeme que si tú quieres hacer un macro manual de la forma en la que está hecho en el juego, es muy complicado. Ni siquiera calculando de la mejor manera, haciéndolo manual con un emulador, haciendo un macro, se puede hacer lo que ya hay dentro del juego. Ya, yo diría que agradezco a Deans que ya haya colocado esa función, porque desde un inicio pues te ahorra bastante tiempo. Sé que a veces puede ser proporcional el tiempo, ya que tú colocas el número de ataques que quieras hacer y las unidades que lleguen primero obviamente van a hacer los ataques. Entonces, si quieres calcular que te sobre energía en una cierta proporción de cada unidad, tendrías que programar cada unidad que ataquen de forma individual, o tú ya te irás acostumbrando. Más o menos uno va probando la caza de insectos, dice, y te vas formulando. Dices, qué sé yo, voy a atacar unas 30 veces. Entonces ataco esas 30 veces y veo qué número de energía me quedo en cada unidad. Ya es cuestión de acomodarse nada más. Yo te diría así, pero ya desde por sí, tener la nueva función de caza de insectos ya ayuda un montón. Y más para los que tienen granjas. Realmente eso se hubiera habido hace mucho tiempo. Créanme que mantener granjas hubiera sido mucho más fácil. ¿Cómo estás, Soul? Bienvenido. Un saludito para Jack, Dynamite, Keylor. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Keylor, discúlpame, crack. He estado un poco ocupado con el tema del trabajo y el estudio y se me complica un poco. Esperamos por ahí, si es que mándame las preguntas que me escribiste por Discord para después respondértelas, crack. Solito para Marco, David Lara, Josué, Daniel, Andrés Ans, Loce. ¿Quién más falta? Carlos, bienvenido, crack. Carlos Morales, José Umaña, solitos para ti, crack. Creo que ya saludé a todos. Daniel Medina, bienvenido. Un saludito para todos, hermosa gente. Perfecto. Ya creo que saludé a todos. Muy bien. También, antes de empezar, ¿se escucha bien también? ¿Se escucha bien la transmisión? ¿Se ve bien? Espero que todo ya vaya bien. Creo que todo anda bien. También dentro, si no me equivoco, los que son miembros del canal, no sé si pueden verificar en el panel de iconos o en los emojis si ya tienen nuevos emojis. No sé si pueden verificar. Añadí creo que 4 o 5 nuevos emojis. No sé si ya los pueden utilizar. Dice, se ve y se escucha bien. Perfecto, Rubén. Dice, hace rato estaba cazando escorpiones nivel 15 en mis granjas y siempre los caza los que están lejos. Dice que tenía 4 de nivel 15. Granja, les paso de largo. Ya entiendo, Jack. Entiendo. Bueno, a la final, como les digo, tener granjas hay un montón. Hay un montón igualmente. Sí, todo al 100, dice por acá. Hola a todos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para ti, Oscar, también. Roberto. Sí, fueron 5 emojis, mira. Esos 5 emojis son los nuevos que añadí. Ya bueno, eso es para apoyar al campamento rojo y azul. Quería hacer el del campamento rojo un poquito más grande, pero no podía. Hay un tema de desproporción de las dimensiones, de los píxeles, no sé qué cosas, y se me complicaba un montón. Pero lo dejé ahí. Creo que ahí está mucho mejor ya. Ahí está todos, gentita bella. Ulises, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por dejar tu hermoso like, crack. Listo, gentita bella. Creo que se escucha bien, todo bien. Verán, vamos a ver qué es lo que han hecho hasta ahora todos los jugadores en el Barrenland épico. Ok. Por acá dice, ¿y uno del árbol para cuándo? Dice por acá. Es que hacer uno del árbol, gente, es complicado. Necesito recortar el árbol y se vería bien pequeño y no quedaría bien. No quedaría bien. Verán.
Sé que les dije que íbamos a hacer transmisión el día de ayer, obviamente el domingo, donde sí iban a luchar la maravilla. Pero pasó algo extraño, gente. Pasó algo extraño ya que las alianzas, podríamos decir, la alianza de Han y KTA, no quisieron luchar contra la alianza de Cole, la alianza de ZLS que venía en contra con la maravilla, ¿no? Eso quiere decir, y le doy un punto a favor a Soul, que decía que el Barren Land ahora no les gusta mucho porque no hay acción. O sea, significa que las etapas, las bonificaciones de zona, los efectos negativos, todo eso que engloba este nuevo o las nuevas funciones de este Barren Land, hacen que ya no se luche como antes. Entonces ya no veremos jugadores que lleguen a 10G de kills, ese tipo de jugadores, porque ahora limitan mucho las zonas, ¿vale? Dice Tony, ¿crees que si le hablo a Lada me den una copia para la vida sexta de la muerte? Alberto, no creo. O no sé, si les hablas de dinero tal vez, no sé. Edward, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. Una buena noche para ti, Edward, bienvenido. Frank, ¿cómo estás? Dice, te pueden obsequiar las copias, dice por acá. Si tienes suerte, ya es cuestión de suerte nada más. Hola Tony, información del Barren Land. Ahorita les vamos a informar sobre el épico Barren Land, ¿vale? La nueva función de casa, gente, es muy buena. Sé que no está al 100% optimizada. Creo que le hace falta el tema de calcular bien de que cada unidad gaste una cierta cantidad de estamina y no en general. O sea, hablo de que por ahí hizo una pregunta France y tiene mucha razón, obviamente. No es que sea error de parte de la casa de insectos salvajes. No es que sea un error. Es que le hace falta esa función. Poco a poco le irán puliendo. Esperemos que se mejore, que es lo más importante. Pero por ahora está bien. O sea, para optimizar tiempo. Imagínate, tú ya mandas a cazar los insectos y haces las misiones diarias y completa los 500 puntos fácil. Para aquellos que no tienen mucho tiempo a entrar y estar mucho tiempo en el juego, pues les viene de lujo, ¿no? Dice Tony, si quiero cazar los 20 insectos con todas las tropas, ¿cuántas cacerías uso? 20, ¿cierto? Cazarías 20 insectos en total. Es que tienes que darte cuenta que si pones 20, las 4 unidades van a ser 20 ataques. En sí. Entonces, por ejemplo, si le pones el macro, porque en sí es con un macro, pones el macro en 20, mandan las primeras 4 marchas, listo, atacan los 4 insectos y vuelven. Y otra vez va a mandar las 4 marchas, atacan y vuelven. Y allá van 8. Entonces se van sumando así sucesivamente. No es que cada marcha va a atacar 20 veces, ¿no? Ahí para que lo tengas en cuenta. Por acá dice, sí, falta optimizar esa función, pero igual manera está muy bueno. Sí, de por sí ya está muy bueno. Frank dice, la verdad es que es buena la función, dice. Solo es cuestión de terminar las casas. Exacto. Verán, yo les podría decir que esta función, la comunidad de Deans, tanto de habla inglesa, los que en Rusia, Alemania, toda la comunidad en sí que forma parte del juego estuvo de acuerdo y estuvo a favor y les agradeció a Deans que hayan implementado esta función. Porque esto hace que el juego no sea muy monótono, o sea, no sea tan repetitivo. Porque a la final, imagínate tú jugar unos 5 años y hacer 20 ataques seguidos tú con tu dedito. Listo, podríamos decir. Hasta podríamos decir que con esta función cuidas la pantalla de tu celular. Y en el caso de que no usaras macros, o jugaras en emulador, pues ya es una cosa distinta, ¿no? Alison, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ayori dice, hola Tony, ¿cómo vamos, crack? Tony, estoy con la garganta igual que tú, dice, como la vez pasada. Ya veo, Ayori, es que este tipo de fechas, gente, abríguense mucho. Las enfermedades, cambio de clima, imagínate, a veces hace sol, otras veces lluvia, al frío. Así que cuídense mucho, gente. Por acá dice, ¿no son 5 ataques cada uno? No, es que si tú lo programas 20, o sea, tú estás programando 20 ataques, crack. O sea, tú estás programando 20 ataques. Y recuerda que vas a mandar, como tú programas 20 ataques, pues las 4 marchas en sí ya suman 4. 4 ataques, la segunda ronda 4 ataques, la tercera ronda 4 ataques, y ahí irían ya 12 ataques. Entonces, manda la cuarta ronda, serían otros 4 ataques. Entonces tienes que tener en cuenta que cada marcha suma un ataque. Por eso es que cuando le marcas
en sí las 4 marchas te da la oportunidad de atacar 40 veces, porque es el máximo de energía que puedes utilizar. No, que digo 60 veces, no 40, 60 veces. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, solo le faltó el cálculo de energía entre la cantidad de casas, pero para no permitir un máximo de acuerdo a tu energía. Eso le faltó. O sea, por cada línea o por cada agrupación le hace falta eso, pero de ahí está bien. Marco, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos de una vez por acá, gente. Villa. Vamos a la batalla. Perfecto, gentita. Listo, ya está todo bien. Ok. Verán, desde que... bueno, para aclararle a Edward, tienes que tener en cuenta que las casas, dependiendo de lo que vayas a hacer, es esto. Mira, si tú marcas las 4 marchas, le pones 60. No, 40 si son. Son 40, sí, no son 60. Perdón, son 40. ¿Por qué te deja un máximo de 40 con las 4 marchas? Porque cada marcha puede atacar 10 insectos. Entonces son 10, 20, 30, 40. Es el máximo porque por cada insecto que tú ataques son 10 de energía. Entonces es el máximo que puedes hacer. Si tú le marcas 20, van a gastar 5 ataques. 5, claro que sí, 5 ataques cada uno, obviamente. Pero no es exacto. Es lo que estaban hablando y es lo que dijo Francis. Por ejemplo, la unidad pro, si es que tuvieras un insecto de mayor estrellas, un insecto dorado, esta tiene más rapidez y por ende la unidad pro estaría gastando más energía que las demás. Entonces es como que todavía no está exacto, ¿vale? No es muy exacto todavía el tema de los ataques. Por ejemplo, sería muy bueno de que añadieran, por ejemplo, esto. Tú le desmarcas esto y te diría, por ejemplo, yo quiero que la unidad 1 haga 9 ataques. Y luego la segunda, 9 ataques. Y luego la tercera, 9 ataques. Si se pudiera programar individual, sería lo mejor. Para que no sea en general. Para que no sea en general. Ahí iría de lo mejor, ahí sí. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos, gentita bella. Por acá dice, en el miércoles subiré mi diente gigante a 7 estrellas. Buena, crack. Yo el miércoles subiré a mi diente a 6 estrellas. Y ahí sí tendré las 3 hormigas ya 6 estrellas al fin. Es que es muy tardado subir las estrellas. Muy bien, ahora sí. Vamos a ponerles en contexto, ¿ok? En la parte norte, la alianza de Robot, pues se le ha hecho fácil avanzar. La alianza de Tig no ha querido luchar contra la alianza de Cole en la parte sur. Y esto es lo negativo que ven en esta parte de los jugadores, ¿no? Y es lo que dijo Soul. Lastimosamente, pues en este Barrenland no se va a ver mucha acción hasta que lleguen aquí, ¿ok? No se va a ver mucha acción hasta que lleguen a esta zona, que esta abre dentro de 5 días aproximadamente. ¿Por qué razón? Ya que Stick sabe que aquí tiene ventaja Cole y no le van a luchar porque perderían mucho hongo de curación y más bien no les renta desgastarse mucho antes de la pelea decisiva que es acá, ¿ok? Entonces, por eso es que Soul decía que este Barrenland es muy aburrido y que prefieren ir a Lost Island, que ahí se pueden enfrentar con todas las alianzas que les emparejen y no habría mucho problema. En la parte norte no hay dificultad. Está avanzando tranquilamente la alianza de Cole. En la parte de acá, gente, cuando fue el reinicio de tomar las maravillas, la alianza de Cole logró tomar esta maravilla. ¿Listo? No lucha. Mientras seguía avanzando Cole y CTLS, los jugadores TIG todavía no llegaba. Han y KTA no quisieron pelearle a la alianza de Robot. ¿Listo? No quisieron pelear ni siquiera con CTLS y por ende CTLS, si no me equivoco, fue quien tomó primero la maravilla. ¿Listo? Tomaron la maravilla y Robot ya no quiso avanzar más. Se quedaron hasta aquí, ¿vale? Se quedaron aquí. Pueden ver de que están atacando las torres y mandó un comunicado Soul que dijo que ya no se iban a interesar por defender la zona sur. Tal vez en un futuro, según decía el enunciado, tal vez en un futuro se iban a implementar tal vez una pelea en esta parte, pero por ahora no lo van a defender, no van a defender torres, van a dejar que en esta parte del sur domine el campamento azul, ¿vale? En la parte del sur que domine el campamento azul, porque aquí tienen desventaja. Por más que luchen las 3 alianzas de aquí, van a perder. Es más bien desgastarse, perder hongos de curación y recursos, que mejor es utilizarlos en la parte de acá. Entonces, por ahora las alianzas se van a disponer con su tiempo, arcilla para la construcción de torres, en tomar todas las zonas respectivamente. Zona azul, esta parte de acá, y zona roja, esta parte de acá.
Y una vez llegue, obviamente, el hito de que abra estos túneles de nivel 8, veremos aquí si hay una pelea decisiva. Aquí sí va a ser 3 versus 3. Aquí ya no hay bonificaciones. Y aquí, sin duda, en esta zona se va a definir quién realmente puede ganar. En sí ya se sabría quién va a ganar este Barrenland. Pero por ahora podemos especular solo esto. Acá, como ven, ya no están luchando. Algunos jugadores, el enunciado decía que si quieres divertirte, puedes ir a ayudar a defender la torre, pero así. Por eso es que vemos a algunos jugadores aquí. No hay otros jugadores peleando. Por ahora ya no van a desperdiciar energía porque es en vano esto. Dice, oye Tony. Sí, Tony, ¿por qué implementaron esos buffos de zona? Dice, está muy feo eso. Exacto. Ahora ya no se pelea, ya no se puede pelear libremente como antes. Entonces, por ahora es limitante. Lo que está haciendo es que el Barrenland ya no sea tan divertido como la primera versión. Es como decirte, tienes que esperar a que pase, por ejemplo, sin duda, si es que no puedes hacerle frente al enemigo, esta zona puede dominar fácilmente el equipo o el campamento azul. Y en la parte norte, pues fácilmente el campamento rojo. O sea, en sí tú sabes qué campamento ya va a ganar. En la parte norte, si el campamento que está en la parte norte es mucho más fuerte, pues no vale la pena y automáticamente estaré ganando esta zona el campamento rojo. Y en la parte sur igualmente, automáticamente estaría ganando el campamento azul si es que fuera mucho más fuerte. Entonces, las bonificaciones limitan mucho, ya no es que te puedes hacer muchísimas kills. Desde los enfrentamientos que hubo desde las anteriores narraciones de los Barrenlands y de los anteriores momentos, pues no han avanzado nada en kills. Más bien 1 millón, 2 millones por ahí se han farmeado, pero Willy siguen todavía en 3.9, el jugador STLS 3 en 3G, el chinito de gafas 2.3, el tigre árabe 1.4 y Robot está en 1.2. Por ahora ningún jugador se ha alzado en kills ni ha superado a otro. Se han mantenido ahorita el tema de ranking de kills individual, está así, no hay nada más que hacer, gente. Dice, bueno, en el segundo Barrenland van aprendiendo los desarrolladores, digo yo. Tiene razón también Alberto, es un punto a favor también. Poco a poco irán viendo qué implementar, o sea, qué es lo que puede quedar mejor, ¿no? Yo diría que, bueno, es una parte de experimento. Hubieran puesto que el Barrenland todavía sigue en beta. Si hubieran puesto el título que todavía sigue en beta, estaría bien aceptar los cambios, pero como les digo, es sucesivo en pasos nada más. La pelea va a ser aquí. Aquí va a ser la pelea, gente. Esto abrirá dentro de 5 días, como les digo. Entonces, dentro de 5 días veremos otra pelea fuerte. Y aquí sí es donde se van a enfrentar todo por todos. Aquí sí es donde se van a enfrentar todo por todo. Aquí. Porque aquí quien ya toma esta maravilla y se toma más estructuras va a tener más bonificaciones frente al otro equipo. Así que se vienen cosas buenas también. Por acá dice, también en la isla había errores. Bueno, en las primeras versiones había demasiados, pero era la versión beta. Dice, pero la realidad es que Tig y Cole son iguales. Si no fuera por los beneficios, sería genial pelear en todas las zonas. Pero para que el equipo pierda un 30% más de tropas curativas de hongos. Tiene razón, Soul. Es que imagínate, al nivel en el que está Tig y la alianza de Cole, las dos están al mismo nivel, sinceramente. A como hemos visto las estadísticas, bonificaciones, están muy buen a nivel. Si no hubiera estas bonificaciones, como dice Soul, hubiera demasiadas kills, jugadores alzándose en tema de kills, dando por todas, luchando en la zona sur, luchando en la zona norte, o sea, barbaridad, gente. Alex Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, incluso 2 equipos iguales se ven seriamente obstaculizados. Exacto, crack. Es que estas bonificaciones te limitan mucho. Es como que te chocas. Y por más que quisieras presionar, más bien es perder bonificaciones. Por eso es que ahora hay que planear estrategias. La estrategia aquí, ojo, porque ya no quiere defender la alianza de Cole y presionar la maravilla, porque las bonificaciones no es que sean tan altas las que da la maravilla. Sé que pueden ayudar en gran medida, pero aún así estar peleando por una maravilla que a la final tienes más probabilidades de que te la quiten, no vale la pena, ¿vale? Porque ya no van a defender, porque ellos ya tienen la primera ocupación en puntos. Y por ahora el campamento azul está ganando por puntos de maravilla y por puntos de competencia. Entonces des en cuenta que la estrategia es esa. Y por la parte norte, gente,
si no presiona y no hace el esfuerzo tal vez de obtener la primera ocupación de esta maravilla, pues no obtendrán los 200 puntos que da por la primera ocupación de cada bando. Es esta condición que dice aquí, que te da 200 puntos. Y por eso es que el campamento rojo en sí, en donde está Robot, tiene 780, o sea, 200 puntos a favor de ellos, porque ellos sí capturaron la maravilla de la parte sur. Y por ende tienen 200 puntos a favor y también en puntos de competencia están arriba. Esto remontar, gente, lo veremos dentro de la zona en la que no hay bonificaciones por los puntos de campamento, los puntos de competencia. Por puntos de maravilla ya lo veremos, a ver qué hace TIG, a ver si presiona la parte norte, porque si TIG no presiona la parte norte o no le vienen a ayudar para presionar, pues estarían perdiendo ya, porque esa bonificación es importante. También estemos hablando también del periodo de alquilación, que durante el periodo de alquilación también vas a obtener puntos durante ese día y medio que hay, ¿no? Entonces son diferentes estrategias, por eso es que hay que pensar muy bien qué es lo que deben planear, si van a luchar o no, o cómo van a quedar, si es que van a tomar solo las maravillas y no está regalando muchos puntos de competencia, etc, etc. Entonces, como están viendo, por ahora el campamento rojo tiene mucha más ventaja, tiene muchísimas más probabilidades de ganar esta vez frente al campamento azul, pero aún así no hay que cantar victoria, todavía falta días hasta que termine el Battle Land. Tenemos todavía 22 días de acción hasta que termine. Y por ahora hemos visto batallas muy buenas, obviamente. No batallas muy extensas como fue el anterior Battle Land. ¿Se acuerdan que C13 pues peleó contra dos alianzas al mismo tiempo? Y ese directo se alargó hasta 7 horas. Casi ni dormí ese día, me acuerdo. Y pues esas batallas las veremos. No sé si cuánto vayan a durar la batalla después en esta zona. No sé si cuánto tiempo vaya a durar en esta zona de acá, gente. No sé cuántas horas se vayan a lanzar a luchar aquí. No sé si se lance después del reinicio y se manden 16 horas de lucha. No sé si vaya a suceder eso. Si fuera eso, gente, ahí nos tocaría un extensible. Me voy a preparar bien, voy a comer bien, voy a descansar bien para prepararme este día. Porque si llega ese día, gente, va a estar brutal. Dice, la verdad, si TIG es fuerte, dice, y le estamos muy parejos en poder. Por eso la desventaja del 30% es muy aburrida. Exacto, por eso es que no se puede pelear. Si no hubiera esas desventajas, gente, ya TIG estuviera peleando ya muchos días, realmente muchísimas horas aquí, desgastándose a tope. En la parte sur igualmente, Dog estaría peleando muy bien. Ahorita Dog, por ejemplo, no está presionando mucho, ni CTLS, porque la diferencia de ese 30% afecta mucho también. Dice, la vez pasada arrasamos, pero ahora no creo que pase. Ya veo, Jack. Es que es por eso que limita mucho esto. Las bonificaciones, es aunque no se crea, es muy arduo. Dice, Tony, ¿tus compañeros de trabajo saben que eres youtuber? No. Saben que subo videos, pero no... Yo más bien no me considero youtuber, más bien lo hago como hobby, gentita. Yo diría ser youtuber diría que es alguien que es muy popular ya. O sea, alguien que tenga muchísimas vistas, algo así. Dice, ¿qué tan parejos están Robot de Cats? No, Cats le supera por estadísticas. Creo que hasta velocidad de combate ya le iguala a Robot. Creo que Cats está un poquito más elevado en estadísticas. Dice 3 versus 3. Dice, prepara café y bastante comida, porque mínimo 8 horas de lucha se darán mínimo. Creo que sí, porque después del reinicio, por ejemplo, en mi país, el reinicio es a las 7. Estarían luchando 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Tal vez 3 de la mañana ya serían 8 horas de directo. A las 3 de la mañana estaríamos, más o menos, gente. Aquí se van a pelear demasiado tiempo, sin duda. Aquí es donde se decide todo. Aquí, gente. Dice, en nuestro Battle Land unos tocó ser morados y los verdes también se rindieron. Ya veo, crack. Bueno, todavía es muy pronto para decir que se rindan, pero a la final aquí es donde se decide todo. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Dice, debido al hecho de que nadie está peleando en las zonas de enfrentamiento del norte y sur, todos están llenos de hongos y los gastadores llenos de hongos comprados. Exacto. Y ahí es cuando, pues, el campamento azul no le gustó mucho la nueva versión del Barren. O sea, ellos quisieron, y más bien la alianza de robots en sí quieren pelear mucho. O sea, yo entiendo realmente la competitividad que conlleva tener una alianza muy potente. Yo eso sí lo entiendo.
Yo sé que jugadores a veces les gusta demasiado pelear, gastarse todo hasta el último por el honor de una alianza. Eso sí lo entiendo, porque al final yo también fui líder y gastar todo por obtener una victoria es muy satisfactorio, gente. O sea, ahí es cuando disfrutas del juego, porque en sí tú te preparas, por ejemplo, 1 año, 2 años y medio mejorando, farmeando, consiguiéndote 10 para prepararte en un momento como este y demostrar cuánto has mejorado y con todas las estadísticas que tiene, enfrentarte a los jugadores. Aunque sea con un pay to win, no importa, con el afán de ayudar a tu alianza y conseguir una victoria o un empate, o aún así pierdan y hayas dado lo mejor de ti, eso es satisfactorio. Es que hay que llevarse esa felicidad así. Y bueno, en esta parte pues limita mucho. Acá es donde se decide todo, gente. Por ahora tenemos que ser pacientes. Hay que esperar y el mejor momento llegará pronto. Nada más, gente. Dice, ¿cómo van los puntos de competencia? Creo que ya les mostré, pero para los que van llegando, ahorita va ganando el campamento rojo. ¿Listos? Por 163 millones. Les ganan por 30 millones más. Dice Tony, ¿crees que será bueno que aumente las recompensas de victoria o derrotas del Barren o la isla? Verás, por el tema de que es muy largo el evento, yo diría que sí aumenten las recompensas. Verás, una de dos. Bajan la duración de los eventos. Es que estar en un evento que dure, por ejemplo, 38 días en los cuales vemos que no se puede hacer nada ya. O sea, es perder el tiempo más bien. No entiendo esa parte, porque hicieron estas bonificaciones. Si hubieran hecho estas bonificaciones y hubieran bajado el tiempo, lo hubiera entendido, porque hubieran hecho por pasar etapas. Estas etapas van a durar 5 días y la siguiente otros 5 días y así sucesivamente. Pero a la final, imagínate, estamos a 22 días y ya sabemos qué zonas van a liderar qué campamento. Entonces, yo diría esto. Bien le bajan los días y mantiene las mismas recompensas para que tú puedas ir más veces al Barrenland. O aumenta las recompensas por la misma duración de días para que sea algo más equitativo, ¿no? Yo diría eso. Pero va a depender mucho de los desarrolladores que quieran. Dice, ninguna alianza luchará en las zonas norte y sur, ¿cierto? Por ahora, no. Por ahora no. Más bien, si van a pelear es uno que otro jugador, pero ahora no van a dar prioridad. Por ejemplo, como te digo, acá ya están destruyendo las torres de la alianza de Cole y creo que ya destruyeron una torre. Sí, mira, ya destruyeron una torre. Y no están todos defendiendo, solo alguno que otro para divertirse y gastar algún almacenamiento de hongo y eso. Pero de ahí están divirtiéndose nada más. Sí, ahorita como dice Soul, tienen más puntos de competencia y por ende, como tienen más puntos de maravilla, tienen más probabilidades de ganar en sí. Dice, ¿tu Barrenland está más activo, Tony? ¿El de tu cuenta principal? No, ese está más muerto que es este. Es que yo me fui podríamos decir, estoy en una alianza bien muerta. O sea, podríamos decirte que 7 jugadores somos activos ahí. 7. Quise decidir ir así porque quería narrar más veces el Barrenland épico. Porque imagínate, estar más horas aquí y no en mi cuenta principal ayudando a otra alianza, pues en la otra alianza más bien me bajarían a rango 0 y así. Entonces yo me mantuve en la alianza en la que estoy y les dije que no iba a estar muy activo porque iba a narrar como creo contenido y les iba a decir así. Entonces más o menos pues les dije que no iba a estar muy activo y me dijeron, no hay problema, Tony, ven, acompáñenos nada más por cumplir los miembros activos nada más. Y más bien llevamos más granjas que jugadores activos y por ende está muy tranquilo. El Barrenland en el que estoy está bien tranquilo realmente. Es bien tranquilo. Solo entro a hacer todas las misiones, construimos torres y si hay lucha entre 7 y 10 jugadores, gente. Es así nada más. En el Barrenland que estoy yo es mucho más muerto que este todavía. Dice, Dios te escuche, Tony. ¿Quién sabe, José? Yo diría, verás, la mejor opción es que le bajen los días al Barren. Es que está demasiado largo. Podríamos decir por el tiempo de duración. Diríamos, qué sé yo, en unos 5 días ya se sabe más o menos de que le bajen 38. A unos 25 días, gente, estaría bien. Yo diría con 25 días está bien un evento de estos. Suficiente. 25 días es suficiente un evento del Barrenland. Y así que le bajen también a los Island. O que los Island también le bajen más días, quién sabe. Bueno, ya iremos viendo. Porque ahora, imagínate, antes duraba 45. De 45 ahorita bajaron a 38. Y creo que conforme vayan viendo los desarrolladores qué tan bueno puede hacer los eventos para no hacerlos muy largos. Porque ya saben que a la larga es muy repetitivo.
Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Y la gran Erika, gente. Aquí reportándose, gentita bella. Por acá dice, mejor vuelvo a la isla para buscar más acción. Exacto, verán, ahora la isla, yo diría esto, parece ser, no sé si lo hicieron a propósito los desarrolladores para que tal vez ya no esté de lado la isla. Más bien hicieron esto para que, quién sabe, los jugadores se repartan, unos se vayan al Barren y otros a los Island y esté una cierta cantidad de jugadores en los dos eventos. Yo diría que tal vez lo hicieron así, a propósito, a postas, ¿no? Quién sabe. Por ejemplo, si sin duda creo que la próxima versión de los Island, ¿qué digo de los Island? La próxima vez que vaya a ir la Alianza de Cole a un evento de la temporada, sin duda van a elegir el Los Island, me dijeron a mí. Y Soul dijo en la transmisión también que iban a elegir el Los Island, porque ahí va a haber más acción. Sin duda ellos, por ejemplo, les emparejan y ellos no van a hacer ningún tratado, es lo que dijo, no van a hacer tratados con nadie, van a ir a luchar con quien sea. Entonces imagínate si todas las alianzas se alían para luchar contra la alianza de robots, ahí sí se ve mucha acción, o sea, ahí es lo emocionante. Ariel, ¿cómo estás? Buenas, Tony dice, ¿de qué me perdí? No te has perdido de mucho, crack. Por ahora no va a haber peleas, como les dije, más bien ahorita están midiendo las estrategias, ver qué es bueno, mantenerse a raya. Si quieres divertirte, ve a atacar, a defenderte y así sucesivamente. Mira, ahorita la alianza de TIC igualmente no hay demasiados jugadores, saben que no van a haber peleas. Y la torre de CTLS también está cayendo, mira, a 1%. Entonces van a ir cayendo poquito a poquito. Es así, gente. Dice, en mi alianza preferimos ir a la isla, pero hay muy pocas alianzas participando. Somos solo 6 alianzas rivales en vez de 8. Ya veo, José. Eso también es, por eso les digo, tal vez están haciendo esto para mandar jugadores acá y acá. Y tú decides ir al Barren, vas acá, y si vas a Los Ángeles, vas acá. Es beneficioso ir al Barren por el tema de las hormigas del Barren, porque al final de la temporada te aseguran una hormiga del Barren. Es para ir farmeando hormigas del Barren, está bien. Pero, por ejemplo, si te haría falta todavía una Berserker o como yo una Cristal Dorado, te vas a Los Islas sin problema y no buscas todavía las hormigas del Barren. Que en sí no se sabe todavía qué tan beneficiosas son. Por ahora, asegurarse las que ya sabemos que son potentes. Irse a la isla también es bueno, gente. Es bueno. Es bueno también. Solo lo malo es que, si no me equivoco, el Mouse Keeper, o sea, el pececito, sin duda creo que sigue gastando energía. Y eso es lo tedioso. En este caso, el tejón no gasta energía en el Barren. Es un punto a favor también. Dice, en el evento de la isla de mi alianza solamente hay 6 equipos. Por lo general he visto que solo están emparejando 6 alianzas. Tony, después de todo lo que has visto, ¿podrías hacer un comparativo rápido entre Los Island y Barren? ¿Qué conviene bajo situación? Conviene muchísimo por las hormigas que quieras sacar, crack, en sí. O sea, si vas a Los Island, vas a conseguir solo hormigas de Los Island allá. Tienes más probabilidad de conseguir solo hormigas de Los Island allá. ¿Listo? Vas a conseguir, al final de la temporada te van a dar hormigas de Los Island y así, etc, etc. Solo por el tema de la incubación yo me iría a Los Island para conseguir, qué sé yo, bueno, a la final depende de tu suerte también. Pero te puedes asegurar más hormigas de Los Island. En cambio acá del Barren es para sacarte las del Barren, porque al final de la temporada, ya saben, les dan en los 5 primeros tiros, les aseguran una hormiga del Barren. Entonces es para más eso, ¿no? Entonces si quieres ir a probar suerte y sacar más hormigas de Los Island, ve a Los Island. O si quieres del Barren, ve al Barrenland. Ya depende de ti. Puntos a favor. Hay puntos a favor y en contra. Ya sucesivamente depende de ti. Por ende, en esta parte, la alianza de Core sin duda va a ir a Los Island y se va a farmear sin duda. Va a terminar 1 versus 7, quién sabe. O depende cómo sea el emparejamiento. Pueda terminar 1 versus 5. Que si es que les emparejan entre 6 alianzas también, ¿no? Por acá dice Tony, fui a la isla y me salieron 4 hormigas del Barren. La isla. Pero, a ver, en la isla te salieron hormigas del Barren, seguro. No creo que te salga en la isla eventos del hormigas del Barren. O ya está en... Verán, si es que fuera eso... No creo. Ahí sí, Jorfix, creo que estás mintiendo. O te equivocaste o estás confundiendo porque... O ya se pueden conseguir hormigas del Barren en Los Island.
Que se me hace extraño, gente. Se me hace extraño que puedas conseguir hormigas del Barren en el Lost Island. En serio, ya puedes conseguirlas. Y están, Tony. O sea, sí están. Dice, si agregaron las hormigas del Barren a la probabilidad de la incubación de temporada. Ok. Ok, gente. Vale. Ok. O sea, puedes conseguir hormigas del Barren. Entonces, conviene ir a Lost Island entonces. Más bien... Verán. También tiene puntos a favor y en contra. Si van a Lost Island, tengan en cuenta que solo hay un ganador también. O sea, tiene sus pros y contras. En cambio, en el Barren Land tienes más probabilidades de ganar. O sea, son 3 alianzas las que ganan. También es el punto a favor y en contra, ¿no? Dice, al momento de la inscripción podías ver las hormigas. Luis, pero ese era un pequeño bug visual. Yo hablé con los moderadores y algunos desarrolladores del juego y me dijeron que era un bug visual, pero en ese entonces cuando dijimos que aparecían las hormigas en la interfaz de la inscripción. Pero si me dicen que la incubación aparece, está bien entonces. ¿Cuál de estas dos es buena? Diente, la gigante de sangre o arquea. La diente gigante, a ver cuál. La diente... No hay diente de sangre, gigante de sangre debe ser, crack. O arqueada delgada para transportadoras. La gigante de sangre mejor. Si es que pones a compararte con la arqueada delgada. Dice, el problema es que es que el pescado ese gasta demasiada estamina. Es que, vean, hay puntos en contras. Por ejemplo, en los Islands solo hay un ganador. Gastas más energía en el evento del Moskeeper. Tú ya sabes si es que desde un inicio tú sabes si vas a ganar o perder. Es así en los Island. En el Barren sí es un poco aleatorio también. Quienes ganan en diferentes zonas. Ya a la larga, cuando te enfrentes aquí, ya sabes quién va a ganar. En cambio, cuando se enfrenten aquí, por ejemplo, en esta nueva versión de las bonificaciones, ya sabes que aquí van a ganar. ¿Listo? Y aquí ganan 3 alianzas versus en los Island que una. Dice, no llaman hormigas del Barren. Esas hormigas son más hormigas de temporada. Ok. O sea, solo se suman las hormigas del... O sea, son en sí hormigas de la temporada nada más. Ok, entiendo. Dice, llegué, Tony, buenas noches. Ya ando en el Barren, andamos puras construcciones. Ya veo, Anthony. Perfecto. Que vayan ahí presionándose, armen las buenas estrategias nada más. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, dejaré mi like, voy a cenar al rato, vuelvo. Dale, crack, provechito, crack. Por acá dice, persona muy activa y con el tiempo libre. Barrenland Alianza, personas con menos tiempo libre y aprovechen el tiempo de protección. Verás, en el Lost Island, yo digo que depende mucho de las alianzas que quieran luchar. Por ejemplo... en el Lost Island también puede ser hasta más aburrido que el Barrenland, ¿vale? Por ejemplo, muchos jugadores preferían ir al Barrenland que a Lost Island porque sabían que en el Lost Island muchas alianzas se agrupan para hacer diplomacia y que todos roten el árbol y así ya no habría muchas luchas. Es lo que me pasó a mí muchas veces en anteriores Lost Island, que había demasiada diplomacia y era muy tranquilo y no había nada de peleas. Ahí puede suceder eso también. Y en el caso del Barrenland, pues en esto sí te aseguras lucha también. No es que solo sea menos tiempo o algo así. Las dos demandan cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, los Island, como les digo, también se puede armar diplomacia porque te da la oportunidad de rotar el árbol, etc, etc. Entonces es así. Es así, gente. Dice, las hormigas especiales de temporada se lanzaron al mismo tiempo que el Barrenland. Por eso son las mismas hormigas especiales de temporada. Y están disponibles. Ok, Soul. Vale, entendidísimo. Tony, ¿están potentes las hormigas del Barren que me salieron en la isla? Son buenas, pero todavía hay que esperar que te salgan repetidas para irlas probando. Por ahora no te diría o no te aseguraré qué tan buenas puedan ser. Todavía no se puede asegurar qué hormigas suplanten a unas o qué hormigas se puedan usar en primera, segunda. Porque en sí las hormigas que hay ahorita, algunas pueden llevarlas en tercera línea, otras en primera, en segunda, etc. Entonces,
todavía falta información. Ya saben que todavía son hormigas nuevas, entonces hay que esperar un poquito más. Por ahora, mejor asegúrate y empieza a mejorar las que tengan más alto, nada más. Dice Tony, me retiro. Dice, aquí son las 4:40. Dale, Alberto, no te preocupes. Claro que tú eres de España. Descansa, crack. Saludos y buenas noches. Saluditos, crack. Que descanses. Tony, ¿sabes cuándo pondrán las hormigas del Barland dentro de la eclosión suprema? Ando juntando huevos a lo loco. Solo espero que sean añadidas para reventar los huevos. Ah, ya veo. Me parece que no las van a añadir. O sea, más bien solo van a mantener las de Lost Island y ahí van a parar. Creo que no sé si vayan a poner o vayan a dar la posibilidad de obtener las hormigas del barrio. ¿Cuándo? No lo sé, crack, porque yo no soy desarrollador. O sea, para mí es difícil decirles una respuesta. Tengo que ir a preguntar. Pero decir, o en sí, los desarrolladores no te dicen nunca las fechas. Ustedes van a preguntar algo, ellos nunca les dicen las fechas. Solo les van a decir estén atentos a las notificaciones o anuncios oficiales del grupo de Discord y entre otras cosas. Pero nunca te dicen en sí fechas o algo así. Ni siquiera te dice que te contactes con alguien para que te diga una respuesta. Dice, para subir de nivel los hongos es un dolor de cabeza. Dice, te pide demasiado y no es seguro subir. Es un poco injusto, dice por acá. El subir nivel de los hongos. No lo sé. Depende, ya depende, crack. Por ahora a ti te puede costar, pero en un futuro ya no. Es cuestión de ir subiendo nada más. Tony, ¿cómo vas en tu Barrenland? Voy bien. O sea, les digo que no tenemos muchas peleas. Vamos bien todavía. Vamos presionando ahí en las zonas, entre otras cositas. Como les digo, las peleas se arman aquí. Entonces es lo que estamos esperando en todos los Barrenland en sí. Porque las estrategias son en sí así. Hay que empezar más bien no estar luchando a lo loco, porque más bien das puntos de competencia o pierdes más hongos de curación y así. Por ahora, como les digo, yo esperaba más acción. Por ende, por ahora se limita mucho. Recuerdan que en el anterior Barrenland, pues desde este inicio ya habían demasiadas peleas y ya se veía jugadores arriba de 6G, 7G, así sucesivamente. Ahí es cuando te fermas demasiadas kills. Pero ya saben, las cosas cambian, eventos cambian, nuevas funciones se agregan. A la final, cambios son buenos, ¿vale? Si lo miras desde algún punto, son buenos, porque eso significa que los desarrolladores prueban y no dejan que alguna cosa se quede así nada más. Entonces, como ellos van a ver que esto tal vez afecte de forma negativa este evento, pues lo van a cambiar sí o sí, y van a tal vez agregar otra función para que se pueda equilibrar algo, o no sé. Dice hola, saludos desde República Dominicana. Un saludito para ti, crack. Muchas gracias por estar acá. Dice Tony, ¿podrías explicar un poco sobre la diferencia entre ataque especial y daño y damage? Tengo algo de dificultad en entenderlas. O sea, ¿cuál es la dificultad de entender? O sea, no... ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué quieres que te explique? La diferencia entre ataque y ataque especial. Y daño. Y damage. Verás, damage en inglés es igual que daño. O sea, daño y damage es lo mismo. Ataque y ataque especial. El ataque, por ejemplo, es la base, o sea, el daño normal, o sea, el daño en sí de la propia hormiga que puede hacer. El daño de especial, o entre otros jugadores que dicen, en sí no se debería decir ataque especial, se debería hacer ataque o daño de habilidad, ¿vale? En sí, en el juego hay ataque, daño y daño de habilidad, así es el juego, ¿vale? No hay ataque especial, hay ataque, daño y daño de habilidad, ¿vale? Entonces, el ataque sí es el daño base de todas las hormigas, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. El daño se mide muchísimo en las bonificaciones que te dé ciertas hormigas. Y otras, por ejemplo, hay evoluciones que te dan más daño y otras cositas. El daño de habilidad es el daño que pueden hacer el daño de las hormigas, no de las hormigas, el daño de las habilidades de las hormigas en sí. Dice, ¿qué pasó en este desierto con Cole? Por ahora van bien. No podríamos decir quién va ganando, quién va perdiendo, por el tema de que todavía falta enfrentarse aquí. Pero podríamos decir que por puntos de competencia hasta este momento y por puntos de maravilla va ganando el campamento rojo, en donde está Robot. Dice Tony, ¿qué insecto morado es bueno acompañado con la mantis?
el escarabajo Rob. Tienes que ponerlo, crack. ¿Cómo estás, Jordani? Bienvenido. Bienvenido, crack. Ahora va ganando el campamento rojo, si quieres que te diga quién tiene ventaja. Pero más bien ahorita ventaja y más probabilidades de ganar el campamento rojo, ya que tienen más puntos de competencia, más puntos de maravilla y en sí han hecho un buen trabajo. En sí hay que decir eso. Han hecho un buen trabajo. Tony, ¿el campamento rojo tomó al final la maravilla del sur? Sí, la tomaron. Por eso es que tienen 200 puntos de ventaja. Si no hubieran tomado esta maravilla, quedarían empates. Estarían en 580 puntos de maravilla. Mira, 580 y el campamento rojo tiene 780. Porque ellos, el campamento rojo sí tomó la maravilla del sur. Y en el campamento, podríamos ir en la zona norte, el campamento azul no ha tomado la maravilla. Y esa es la desventaja que tienen. Es la desventaja que tienen. Si Tig no presiona, pues no tendrán esos puntos. Y hasta el final de la temporada pues estarían perdiendo por esa razón. Dice, bueno, ahora me acompañarás por mi camino, dice. Estaré escuchándote mientras manejo. Eso hará mi viaje más corto. Dale, Naret. Cuídate mucho, ten cuidado en la carretera, así que éxitos, crack. Ahí. Ojos en la carretera. Dice, te escuché decir que vas a transmitir 8 horas de guerra. Eso sí es que se da acá. Puede ser eso si es que se da acá, porque aquí es la pelea decisiva o la pelea definitiva. O sea, esta zona de aquí define ya los ganadores en sí. Esta zona de aquí. Porque imagínate, si viene el campamento rojo y arrasa, podríamos decir, con el campamento azul, pues ya estarían ganando. O puede ser que se den un empate. Y va a ser en el caso de que los dos campamentos estén empatados aquí luchando a la par. Ahí sí ya va a ser quien aguante más. O sea, quien aguante más horas de sueño. Quien pues esté dispuesto a pasar muchísimas horas. Gastar hasta el último recurso que tengan. Hasta el último diamante de sus cuentas. Porque a la final lo primero que gastan son aceleradores. Una vez se acaban aceleradores, empiezas a gastar diamantes. Así, etc. Entonces aquí quien esté dispuesto a gastar todo eso, pues ya lucha aquí. A la final es quien ya pueda alargar la batalla nada más. Pero ahora las maravillas por parte de cada campamento las tienen aseguradas. Aquí el campamento azul, acá el campamento rojo. Por ahora están bien divididos. Solo que la alianza de Tig, como les digo, no logró tomar esta maravilla. Y por ende les ganan por 200 puntos el campamento rojo frente al campamento azul. Así que pues por esa parte podríamos decir que tenían ventaja y estarían con más probabilidades de ganar. La decisiva es aquí, que esta abriría dentro de 5 días. Entonces hay que ser pacientes nada más. Dentro de 5 días veremos la batalla definitiva. Donde ya se define más bien. Tony, tengo 800 de daño en transportadoras. ¿Me recomienda seguir en daño o mejorar vida o defensa? Mejora la vida, carajo. Por ejemplo, yo tengo... Bueno, yo es el tiempo que llevo jugando. Yo tengo ahorita... En clase cultivadora tengo 870 de daño. 870... En vida tengo 410 ahora, 410. Y en defensa tengo 750 por ahí. O sea, mi defensa está muy baja. Tengo buen daño. Todavía me hace falta. Ahorita como ya llegué a los 410 de vida, estoy mejorando más el daño ahorita. Pero yo te diría, Ariel, que por lo mínimo ahorita con esos 800 que tengas y que ya tienes, empieza a mejorar la vida 400%. O mínimo 350. Dice, ¿crees que el campamento azul vaya por la maravilla del norte en algún momento? Yo creo que sí. Porque si quieren igualar los puntos o de alguna manera hacer de emparejar algo, empatar algo, sin duda tienen que ir. Pero eso será en un futuro. Me imagino que irán las 3 alianzas a por esta maravilla para hacer más óptimo el ataque. Heidi, ¿cómo estás? Dice, un saludo desde Honduras. Un saludito a la hermosa gente de Honduras, bienvenida. Dice, ¿cuántos aceleradores se han gastado las ballenas? Son demasiados aceleradores, no te podría decir cuántos realmente. Dice, hola, ¿me puedes decir cuánto dura la esterilidad? ¿Cuál esterilidad? O sea, ¿el evento o qué te refieres, crack? Dice, tengo 92% para las T10. ¿Cuánto me falta? 92%, crack. Un mes y medio diría.
Jack, yo diría que te falta un mes y medio aproximadamente. Un mes, si es que no te fallas los eventos de... Es que lo que pasa es que las últimas evoluciones de las T10 cuestan demasiados restos. Por eso es que te calculo un mes y medio. Son demasiado... te alargas mucho por el tema de que haces una mejora y ya estás por completar el día de evolución. Y haces otra y ya en 2 mejoras completas el día de evolución y no avanzas ni mucho. Y por eso es que te alargas a la siguiente semana y así, y así, y así. A menos que le quieras invertir de un solo toque y rápido lo consigues, pero hay desperdiciar restos de captura en cambio. Tony, ¿en qué punto recomiendas empezar a mejorar las 2, 3 rampas de hormigas? Las 2, 3 rampas de hormigas. O sea, ¿hablas de la unidad 1, 2, 3? ¿A eso te refieres, Naret? Dice, solo tengo 210 de vida, dice. F, me enfoqué mucho en el ataque. Ya veo, Ariel. Ok, ya veo. Entonces, en tu caso, mínimo 300, rápido. Necesitas 300 rápido, crack. Dice, gracias por el dato, Tony. Sí, Jack, lo que pasa es que en las últimas soluciones te alargas por ese mismo hecho. Es así. Y más bien, si le quieres dar de una, más bien pierdes acciones de colonia y esos puntos de evolución podrías utilizarlos en los siguientes días y así, etc, crack. Por eso es que las últimas evoluciones te alargan mucho. No sé si Naret se refiere a la unidad 1. Las rampas de hormigas. Van bien. A ver, veamos el tema de honor. Es importante porque de aquí en adelante hay que proyectarse a ese punto. Ok. Ya están arriba de 75,000 de honor ya. Listo. Sohu Robot está presionando ahí muy bien, miren. Soul detrás, MCMC también, Capal, CTRS. Ya estamos viendo los jugadores ahí muy potentes de cada alianza. Pues estar llegando ya arriba de 70,000, 75,000. Claro que sí. Si estás en 60,000 ya tienes la base. Hay jugadores que están entrando a los 60,000. Listo. Poquito a poquito. Me extraña que el chinito de gafas no esté liderando los tops. Dice, ¿en qué punto recomiendas empezar a mejorar las 3 o 2 ramas de hormigas? Guardián. Ah, ok. Vale. Ahí comprendo, crack. Ok. Verás, yo solo te recomiendo mejorar las otras 2 ramas si es que ya tienes una T10. Por lo mínimo. O sea, tienes que tener una T10 para poder ser frente ya jugadores que tengan ya T10. Porque si tú atacas siendo T9 un jugador de T10, se te complica mucho. A menos que le superes en muchas estadísticas y que tengas un mejor insecto y ahí le podrías ganar. Pero si estás en similares estadísticas y te enfrentas a un T10, te gana fácil. Es lo malo. Yo te diría que mínimo tienes que tener una T10 y ahí te concentras en las otras 2 ramas. Puedes subirlas a la paz si es que quieres. No hay problema. El objetivo es por lo menos tener una rama fuerte para que estés más o menos decente ya. Orchid, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, una pregunta. ¿Los primeros premios en qué se basan que tienes que ganar primero? Habla de las recompensas del Barren. Dice, ¿son los puntos de maravilla o los puntos de competencia? En los premios. Verás. Yo sé que muchos tienen una confusión en el tema de las recompensas, ¿vale? Hay que diferenciar 2 cosas. Hay que dividir. Una cosa es ganar el Barren y otra cosa es determinar las recompensas por cada jugador, ¿listo? Eso dividan ustedes, ¿listo? Entonces, ¿cómo decidimos que un campamento gana? Una, por los puntos de maravilla, ¿listo? Si el campamento, digamos en este caso el rojo, tuviera más puntos de maravilla que el campamento azul, gana automáticamente, ¿vale? Si es que quedaran empatados, ahí va en los puntos de competencia. Y digamos que en este caso, como estamos viendo, el campamento rojo tiene más puntos de competencia. Y si el campamento azul tuviera menos, el campamento rojo ganara. Eso sí es que en los puntos de competencia quedan empatados. Ustedes ya saben las reglas. Esto es para el campamento ganador, ¿ok? Tema de recompensas. Si es que están hablando de las recompensas del Barren. Esto se mide por cada jugador, ¿vale? Cada jugador, por luchar, va a aportar puntos de competencia a su bando, ¿vale? Si tú eres del campamento rojo y estás luchando demasiado,
tú obtienes una cierta cantidad de puntos de competencia y dependiendo de esa cierta cantidad de puntos te clasificas en el top 1, top 2, top 3, top 4, dependiendo a lo que hayas participado o hayas aportado de puntos. Ahí ya depende de qué tan activo estés o qué tan fuerte seas frente a las otras alianzas o jugadores, ¿no? Digamos, si quedas en top 1, perfecto. Tienes que tener en cuenta que hay 3 etapas. Las 3 etapas se dividen por ciertos días. Ahorita está por terminar la primera etapa. Entonces, bueno, esta cuenta no está listada porque no ha luchado ni una vez. Y creo que aquí se puede consultar aquí puedes consultar, mira. Por ejemplo, este jugador, como está en top 1, ha aportado 13 millones de puntos de competencia. Entonces, él va a recibir las recompensas por estar en el top 1 de la primera etapa, ¿vale? Luego sigue la segunda etapa y, por ejemplo, si en esta segunda etapa el mismo jugador queda en top 1, perfecto, ya está en el mismo top 1. Y si en la tercera etapa estuviera en el top 1, perfecto. Entonces, si este jugador en las 3 etapas clasificó en el top 1, va a recibir las recompensas. Si es que su campamento gana, las recompensas del campamento ganador por las 3 etapas. Esto se acumula y al final te las dan todo acumulado. No es que te la dan una vez termine la etapa, ustedes ya saben. Entonces, por ejemplo, si tú quedaste en top 1 en las 3 etapas, pero tu campamento perdió, tú recibes las recompensas del campamento perdedor. Entonces, es así, se juega en base a esto. Se juega en base a esto. Entonces, eso es lo que te determina. No es que, digamos, si en este caso el campamento rojo tiene más puntos o más puntos de competencia, tu campamento gana en la primera etapa. No hay que tomar en cuenta eso. Todo se va a definir hasta el final de la temporada, ¿ok? Significa que si tú quedaste en la primera etapa top 1, en la segunda etapa top 1 igualmente y en la tercera top 1, perfecto. Y si tu campamento ganó, recibes las recompensas del campamento ganador del top 1. Y si tu campamento perdió, recibes las recompensas del top 1, pero el campamento perdedor. Así es, las recompensas, gente. Cristian, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, buenas. Espero que me hayas entendido, Orchi. Si no me entendiste, me dice qué parte no entendiste y te explico de nuevo. Dice, ¿ya hablaron de las nuevas hormigas que agregaron en la actualización? ¿Qué hormigas agregaron en la nueva actualización? No agregaron ninguna hormiga, solo agregaron los marcos. Si no me equivoco, agregaron solo nuevos marcos que te puedes cambiar. Solo agregaron estos marcos que te puedes cambiar nada más, crack. No agregaron nuevas hormigas. Hasta donde yo sé. No creo que hayan agregado. Están las mismas que conocemos. Kirito, ¿cómo estás? Dice, hola, bro. He vuelto a jugar de antes después de 6. Kirito, ya veo. Espero que empieces con todo porque hay mucho que hacer, crack. Dice, ok, gracias. Gran explicación, gracias. Dale, Orchid. Bueno, entonces si me entendiste, perfecto. Ago, el buen Daniel, el buen Ago reportándose por acá. ¿Qué tal, mi hermano Tony? ¿Todo bien, Ago? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu barra en crack? ¿O se fueron a Los Island? Sin duda tu alianza debe estar potente ahora. Sin duda debe estar potente. Me hace falta atacar mi cuenta principal los insectos nada más. Hoy es también día de recolección, recuerden. Entonces, como es día de recolección adicional, todavía es un día aburrido también. Hay que recolectar nada más. Dice, estamos en el Barren, hermano. Ok, entiendo, Hago. ¿Qué tal te parecen las bonificaciones? Buenas, malas. Muchos jugadores dicen que no están muy buenas. Ya sabes que tienes bonificaciones dependiendo en la zona en la que estés. Dice, nuestra alianza está potente, pero no está cool, dice por acá. No está cool, o sea, no está genial. Pasó algo, me imagino. Dice, yo al principio pensé que eran skins de hormigueros. Suele pasar también. Tony, yo estoy en la isla, soy el único fuerte de todas las alianzas. He hecho muchas kills, ya veo Jorfix. Muy buena ahí. Muy buena. A la final es eso. Dice, me gustó eso, hermano. Dice, la de bonificación. Ya veo, Daniel. Ya ven, algunos les parece bien, otros no. Ya veo, Hago. Esta de las bonificaciones. No se verán. Voy a ver si es que a mí me aparece en las marchas la bonificación. No me aparece. Esto está extraño, verán. Me voy a ir a la zona de choque acá. Me voy a ir a esta zona de choque, por ejemplo.
Déjenme, me voy a ir por acá. Solo para mostrarles esto. Esperemos. Voy a colocar escudo porque si no me vayan a atacar. 1 de 3 días. No me aparece la bonificación. Verán en emulador. En emulador no les aparece. Aquí se va a aparecer un icono. Eso ustedes lo van a ver en sus celulares. Porque en el celular se aparece. Cuando ustedes están en una zona donde hay bonificación. Si es que es parte de tu zona o de la otra. Aquí puedes ver en tus marchas. Aquí si no me equivoco es donde tú puedes ver el... te da una interfaz pequeñita donde le das clic y ahí te dice qué porcentaje tiene de desventaja de tu equipo, cuántos porcentajes tienes de puntos de competencia, etc. Dice, hermano, el problema es el militarismo, dice, de los rusos. O sea, ¿hay rusos en tu alianza entonces? ¿O hay rusos en tu campamento entonces? Hola Tony, dice, ¿puedes mandarle un saludo a mi hermana que está embarazada? Dice, voy a ser papá. Ah, ya ve. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso, Lucas? No te entendí nada, men. Dice, no siempre aparece la bonificación con el icono. Ah, ya veo, no siempre aparece. Pero verás, a mí en el celular siempre me aparece. Cuando juego en emulador es donde a mí no me aparece, crack. ¿O será que también hay fallas en el tema del iPhone? Sí tenemos rusos de SC ahora. Ah, ok. Entiendo, Daniel. Entonces ese es el problema que están teniendo ahora. Vale. Es lo malo también. Los rusos a veces son muy, muy necios. Ah, es un meme. Ah, ok. Vale, gente. Entonces ahí quisieron por ahí trolear. Dice, hola Tony, ¿de qué me perdí? Te estaba viendo en mi trabajo, dice, pero ya llegué a mi casa. No te perdiste de muchos errores. Más bien no lucharon. Solo quisimos explicar por el tema de las estrategias que están llevando ahora las alianzas en sí. Me parece que he escuchado lo que dijo por ahí Lucas en alguna parte también. Ya hizo más de un 1.6G de kills. Ya veo, Daniel. Tenemos una ballena muy fuerte. Se llama Bullion. Ya tiene unos 1.6G de kills. Ya veo. Entonces, ahorita parece ser que llevas jugadores muy fuertes. Sin duda. Bueno, aquí si te quieres que te muestre, mira las kills que van acá. Dice, cuando entras a la parte superior del poder de hormiguero puedes ver las capacidades de las unidades. Hay un icono donde se ve algo sobre la ventaja mundial. Puede ser, ¿no? Ahí podríamos verlo también. Dice, soy full fan de Cole, dice. Me gusta esa ideología de todo o nada, dice. Y de pelear siempre hasta que se acaben las T2. Eso me agrada. Ya veo, Omar, es que es así. Cada alianza tiene, igualmente como tú dices, una ideología. Es una forma de pensar, también diferente trato a sus jugadores, etc. Es diferente también. Dice, ¿me puedes explicar eso sobre cada unidad, por favor? Esto de aquí. Sobre la ventaja global, ¿hablas? A ver. Creo que era aquí. Hablas de esto. Erika. Tony, ¿qué subo? ¿Arqueada sin sexta habilidad o subo la azúcar que ya la tengo en sexta habilidad desbloqueada? Sube la azúcar por ahora, Keylor. Sube por ahora, Keylor. Sube por ahora la azúcar. Sube la azúcar. Esperemos que luego de un tiempo te salga la arqueada porque es mucho mejor. Dice Tony, te dejo, voy a dormir. Un abrazo, igualmente un abrazo, cuídate y que descanses. Listo, Erika, ya te explico, verás. Tony, todavía no puedo con los nodos 11, dice. Subí bien mi vida y ataque, pero igual no puedo. Es que hago, lo que pasa, crack, es que dependes mucho de las hormigas que activen muchas habilidades. Por ejemplo, para mí todavía es imposible porque no tengo mucho daño. Según me dijo... por acá no está Arnaldo, pero Arnaldo me dijo que tienes que tener 1.5k de daño para tomar nodos 11.
necesitas 1.5k de daño, llegar a esa cantidad de daño. Necesitas eso. Más que vida, en los nodos necesitas daño, Ago. Necesitas mucho daño. Y tener las hormigas respectivas también. Tuvieras, por ejemplo, una Berserker. Una Berserker. Bueno, en tu caso sí tienes una Crimson Fragger de buen nivel. Pero es la Berserker con Acacia, activa muchas habilidades. O la hormiga de la muerte también. Pero a veces le cuesta. Y tendrías más bien que esperar a suerte. No sé cuánto daño tengas ahorita, Ago, en tus arqueras. Dice, me tocó la hormiga de la muerte y ya tengo para las estrellas rojas. Pero solo quiero una chincha. Ah, ok. Estamos igual, crack. Yo también hasta la Acacia la tengo para estrellas rojas. Tony, ¿cuánta es la probabilidad que T2 le gane? La probabilidad es imposible eso. Es imposible eso. Dice, aún no me sale la de la muerte. Ya veo, Keylor. Hay que esperar suerte nada más. Necesito la Berserker, hermano. Ya veo, Daniel. Es que necesitas la Berserker. Y ya tienes Acacia, Ago. Uso diente. Ah, ya tienes la Acacia y la muerte. Y daño neutral casi llega a 1.2. Vale, Ago. Lo que te hace falta es llegar a 1.5. Por ejemplo, aquí hay Arnaldo. Es un... Bueno, no está en la transmisión. Pero a veces sabe pasarse. Él ya va a tener las 3 hormigas a 8 estrellas. Él me dijo. Solo le hace falta, si no me equivoco, unas 2 semanas más y ya tiene las 3 hormigas 8 estrellas. Y él dijo que con 1.5k de daño tomas los nodos 11 fácil, con cualquier tipo de hormiga. No importa si tienes la Berserker o así, pero si tienes Berserker, con menos daño llegas. Necesitas más bien hormigas que activen mucho. Por acá dice Acacia, Berserker y la Sniper. Por ejemplo, acá Soul dice la Sniper, que es la tetraponera. Es otra hormiga, pero es para pay to win, ya saben, a la final. Con la Sniper, gente, y la Berserker, las dos se farmean cualquier nodo. Cualquier nodo. Y bueno, el buen Soul, gente, pues para el nodo 11 no es nada complicado. Es que el buen Soul tiene 1.7k de daño y creo que ya está llegando al 1.8 también. Es una barbaridad. Listo, Erika, te explico esto, verás. Esto de la ventaja mundial, tú vas a ver que dependiendo de la clase que tengas de reina, ojo. Por ejemplo, mira, aquí te dice tasa de cambio de muertos, de heridos en una invasión en solitario. Esto cambia dependiendo de las bonificaciones de tus evoluciones. Por ejemplo, la mayoría tiene esto. Estas evoluciones vienen por parte del hongo de evolución, que ya sabes que es este. Que vas acá y vas aquí. Por ejemplo, si vas a zona de lucha y tú tienes buenas mejoras en esta parte, esto da bonificaciones mundiales también. Te dan más daño al invadir, más defensa al invadir, te dan más daño en tu zona de lucha, en la zona de lucha del enemigo. Hay otras bonificaciones que sirven en todas las zonas de lucha o todas las zonas de guerra. Hay diferentes bonificaciones. Esto en sí hay ventajas mundiales. Por ejemplo, aquí vas a ver velocidad de recuperación de resistencia de la unidad pro. Esto en sí es de la bonificación del hongo. 35%. ¿Y dónde sale esto? Sale de aquí, mira. Si vas a la unidad pro, aquí te dice capacidad de resistencia, mejorar descanso, mira, 35%. Este 35% es el que te da más de ventaja al momento de recuperar resistencia. Todo esto de ventajas mundiales, la mayoría sale del hongo de evolución, la mayoría. Aquí puedes ver resistencia, esto es recuperación de resistencia de la unidad 1, mira, esta es la unidad pro, unidad 1, unidad 2, unidad 3, porque las 4 marchas tienen las mismas estadísticas. Igualmente aquí puedes ver la carga de la unidad de marcha, 115%, y aquí lo vas acá a unidad pro, y vas acá capacidad de marcha, si no me equivoco creo que es esta. Esta te dice aumenta la carga 25% y creo que hay otra que también aumenta la carga. Una es esta, ¿vale? Aquí tengo 20%. Y si vas a las transportadoras también mejoras carga, que aquí tengo un 60%. Y aquí suma el total que tengo de carga en sí de la unidad pro y las bonificaciones que tengas. ¿Cómo va Robot en el meteorito? Cierto que no lo he visto hace tiempo. Ahorita lo vamos a ver, gente. Ahorita lo vamos a ver. Dice un saludo, vamos de regreso a Barranco. Dice, voy a manejar, me explicas, Tony. Dale, Erika, ahí te expliqué. Si tienes alguna otra duda me dices nada más. Dice, y tengo muerte 7 estrellas, pero la Berserker de 4 estrellas. Mucho más mejor para tenernos exact Soul. O sea, en sí ya tienes las estrellas con Berserker mucho mejor los nodos 11.
Soul dice no gasto en hormigas. Y la verdad que dejé gastar hace tiempo. Solo estoy mejorando las habilidades del nuevo edificio. Gasté un poco ahí esos días. Ya veo, Daniel. Vale, vale, crack. Solo hay que esperar que subas tu daño nada más, por ahora. Ahorita en el tema de evolución. Gracias, mi Tony, dice a manejar. Dale, Erika. Listo, listo. Cuídate mucho y buen viaje. Con cuidado ahí. Ok. Miren, así van. Así van los jugadores. El buen Nareda ahí presionando fuerte. Ya van en 30. Ya van en 30. Si no me equivoco, todos esos jugadores ya deben tener las hormigas en nivel 10 todas. Ya, y una hormiga pasando ya a 11 o 12, así. Más o menos, creo yo. O hasta más también. Aquí pueden ver Soul. El Soul ya primerito ha llegado a 30. Primerito, gente. Tohu, AD, Capal. Hasta aquí todos los jugadores a 30. Tony, ¿qué sube en la célula? Por esperarte no he subido nada. Keylor, en tu célula solo sube por ahora el daño de tus arqueras. Como tú llevas una cuenta nuevita todavía, sube primero el daño de tus arqueras. Busca la célula donde diga daño de arqueras y mejora eso. Dice, tengo muchas hormigas y no las cosas para subirlas. No estoy gastando por hormigas pero en realidad las hormigas gratis son mucho mejor que el 90% de las hormigas pagadas. Muy buen punto, Soul, también. Creo que depende también, ¿no? Porque en arqueras, la Sniper creo que sería la mejor inversión que pueden hacer un jugador arquero, por ejemplo. Si te sacas la Sniper, creo que sería la mejor y la única hormiga que vale la pena sacarse en arqueras. Porque hasta PvP y PvE es la mejor. Solo que demanda mucha inversión. O no sé. Porque necesitas sacar el despertar también. Y eso demanda mucho también, ¿no? O la Berserker está mejor. Por acá dice Tony. ¿Por qué dice que cuando llegas a nivel 10... ahí en el meteorito cambia la piel de las hormigas? Pero no cambió todavía. Digo eso porque tengo amigos que ya pasaron al 10 y no cambió nada. Ah, es que verás. Llegas al 10 y debes pasar la metamorfosis. Si no me equivoco, en el 10 pasas la segunda metamorfosis. Y una vez tienes la segunda metamorfosis, cambia no toda la hormiga, cambia una parte de la hormiga nada más. Dice, diente 2 estrellas rojas, carmesí 1 estrella roja y muerte 1 estrella roja. Sería buena formación. Diente 2 carmesí. Sí, sin duda sí. Sin duda sí, Steven. A menos que no tengas otras hormigas, pero en sí muchos usan esa y es una formación brutal también. Acacia Berserker con la nueva hormiga, dice. Acacia... todos gratis con el meta de arqueras. Acacia. Acacia. A ver, la DB. ¿Cuál es esa hormiga? Es esta entonces. O sea, Soul dice que ya se viene nuevo meta. Hablas de esta hormiga. Esta de aquí. O sea, esta en segunda línea. Pero esta hormiga solo sería para PvP, ¿verdad? Solo para PvP, porque hasta donde he visto solo activa 3 habilidades. Pero en sí, esta es buena por las bonificaciones que da, entonces, ¿verdad? Ok, vale, ya la están probando entonces. Y parece ser que este es el nuevo meta que se acerca. Dice, necesito otra más para las estrellas. Ok, bueno, Hago, si te salió repetida, muy buena. Soul dice que posiblemente, o puede que ya sea el nuevo meta que se acerca. Porque en sí, imagínate, la Acacia ya le da muchas oportunidades a que Berserker la active. Y esta hormiga bonifica y aumenta muchas bonificaciones en la unidad también. Listo, estamos hablando de PvP. Listo, listo, crack. Vale, vale. Diente 2 estrellas rojas, carmesí 1 estrella roja y muerte 1 estrella roja. Sería buena formación, tengo Acacia y tengo para 1 estrella roja. Sí, Steven, sí. Es una muy buena formación.
Dice, yo tengo esa hormiga, Tony. Tengo 4 de esas. Entonces, Daniel empieza a mejorarte esta hormiga de aquí. Yo he visto jugadores que usan eso, pero muy poquitos de la alianza de Cole. Solo vi un jugador que esta ya... Algunos ya la tienen a 4 estrellas. Solo que depende mucho de tu suerte. Es así, gente. Pero el nuevo meta que se viene, gente, solo hormigas free to play, imagínate. Solo hormigas free to play si eres full arqueras. Acacia, esta hormiga de aquí, la Berserker. Hormigas full free to play que son mucho mejores, miren. Solo hasta 3 habilidades activa, gente, esta hormiga, nada más. Es que en sí esta hormiga es para dar bonificaciones a tu equipo, nada más. Gracias, dice, te veo desde Nueva York. Ah, vale, Steven, un saludito para ti. Y gracias por estar acá, crack. Qué buena, desde esa parte del mundo. ¿Cómo estás, Diosita Gatita? Bienvenida. Dice, muy inconsistente, dice, pero cuando golpea te dará un buen golpe, un puntaje alto. Termina con una marmota y un pangolín. Solo necesitas un golpe de 15. Es lo malo. Y la hormiga de la muerte depende mucho de que la tengas con 5 estrellas en adelante. Pero en sí, Steven, la formación que lleva es muy buena, muy buena. Dice, yo la uso con Sniper y muerte y es muy buena. Ya veo, crack. Dice, ¿la espinosa dorada sirve contra la marmota? No. No, Darwin, es mala. Por acá Daniel dice que usa la acechadora carmesí muerte o carmesí acechadora muerte. Vale, está usando la acechadora, Daniel. Acechadora. Eso le bufea la muerte. Solo que la muerte a veces es perezosa. Si tienes suerte y te activa, buenísimo. Esto está curioso, gente. Para que vean, no es que sea una mala hormiga esta. Esta se viene potente también. Dice, seguro sacan algo para los pay to win. Posiblemente también. El problema es tanto y Cole tienen hormigas y 7, 8 estrellas. Tienes que tener copias de estas hormigas para y una vez que podamos nivelar las 7 estrellas, verá que esa hormiga se usa. Ah, ok, entiendo. Claro que sí, tienes mucha razón, Zul, también. Si quieres intercambiar estrellas, necesitas varias copias de la hormiga. Muy buen punto también, sí. Por eso es que no la están usando por ahora. Pero en sí esta hormiga es muy buena. Para que ya la vayan probando en sus formaciones, gente. Pero solo es para PvP esta hormiga de aquí. Ojo, solo para PvP esta hormiguita de aquí. Dice, entonces me recomiendas cambiar la carmesí por la acacia. Solo si la acacia ya la tienes para estrellas, crack. Solo si ya la tienes para estrellas de Steven. ¿Cuál es la Sniper? Es la tetraponera, gente. Solo que en inglés es la Lady Sniper se llama. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Lady? Aquí está. En español es tetraponera. Mucho le decimos tetraponera. Es la Lady Sniper. Sniper. Solo que es esta hormiguita en español le dicen la tetraponera, es así. Dice Tony, ¿le puedes preguntar a Soul cómo va la panda para PvP? Ay, no sé qué pueda decir a eso. No creo que la estén usando la panda. Contra transportadoras va bien, pero ahí, a ver, Soul, a ver si es que te lee, a ver si nos manda una respuesta, a ver qué tan buena es la panda. A ver qué tan buena es la panda. Y si sale rentable tenerla. ¿Cuál es la acechadora, Tony? Es esta de aquí, acechadora oscura se llama. Déjame ver si esta hormiga la tengo acá. No la tengo. ¿Dónde está? Esta hormiga no me aparece aquí. Significa que sí la tengo entonces. Acá está. Es esta de aquí. Dice, en 8 estrellas va a estar muy fuerte. Ok. Vale. Entonces, a esperar nada más entonces. Ismael, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, saludos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Bienvenido. Tony, imagínate que algún día la espinosa dorada la mejoren los creadores del juego. Es que es la que más probabilidades te da el juego y en sí es para corazas nada más. Pero que la mejoren, crack, muchos tendrán la posibilidad de subirla. Si es que es así. Porque es la que más te sale y más le sale a los jugadores. Pero dudo mucho que la mejoren.
Tal vez la mejoren, tal vez, no sé, para un cierto tipo de eventos. Nos puede impresionar de antes. A la final ya nos ha impresionado con todas las cosas que va añadiendo. Dice, ¿esa es la que sirve para PvP? Sí, Emanuel. Lo que pasa es que esta hormiga bufea la tercera línea. Tú colocas esta hormiga en primera y segunda, y la hormiga que le coloques en tercera línea bufea esta. Esta hace que tenga más daño y más daño de habilidad a la hormiga de atrás, y por eso es que va a hacer mucho más daño. Si es que en un caso de suerte la hormiga de la muerte te activaron unas 15 habilidades, ¡puf! Te activa demasiado. Te activa demasiado y te hace demasiado daño. Si esta es para PvP nada más. Para PvP muchos la probaron. Yo la probé en transportadoras. Es mala. En transportadoras en PvP, gente, esta es malísima. En arqueras muchos jugadores también dijeron que era mala. Entonces esta hormiga solo es para PvP. Aunque tengo una habilidad que dice que vulnera parte de la defensa. No creo que vulnera. Solo dice que baja la defensa del enemigo un 50%. Aunque tenga esta habilidad de defensa, es mala. Es parecida a la habilidad de la Crimson Fragger, solo que la Crimson sí vulnera. En cambio esta hormiga quita defensa del enemigo. Es así, que lo tengan en cuenta. Así que la DB se viene en meta. Ok, Soul. Eso no lo sabía, entonces es muy buen dato eso de ahí. Así que esta hormiguita es el nuevo meta. Ojo, esta hormiga de apoyo potente. Dice, tendré que mejorarla entonces. Gracias, Tony. Dale, Manuel. Tony, ¿qué escojo? La IFA, enzima, núcleo celular, pequeño ADN. El núcleo celular. Núcleo celular pequeño siempre. Núcleo celular, crack. Por ahí creo que ya Sol te respondió. Panda está así, dice. Con la apertura del despertar es un poco más buena de antes, pero hay mejores. Ok, está diciendo que Panda es regular. Más o menos ahí. El núcleo celular es pequeño, Scalar. Por acá dice, ¿y la nueva roja de arqueras? Esta de acá creo que no se puede decir porque me imagino que no a muchos les ha salido. Me parece ser. Esta de aquí. La OL. Porque se llama Oexilia longinoda. Raros esos nombres, gente. Tengo acechadora 5 estrellas. ¿Para cuál cambio sus estrellas para mejorar mi daño en PvE? Hijo. Para PvE. Es que lo malo es que no tienes la Berserker. Verás, ahorita la saltarina está muy fuerte. A menos que no tengas la snipe, es que tú tampoco gastas hormigas pay to win. Ahorita la saltarina está muy fuerte en PvP. Le gana por mucho a la Crimson Fragger. Ahora en PvP. Pero necesitas la saltarina en nivel 20 mínimo y despertar azul. Para que sea buena. Dice, un amigo de la alianza tiene la coraza dorada 2 estrellas rojas. ¿Sirve mucho para PvP? A inicio del juego sí, pero después ya no sirve. Después la tendrás que cambiar. Tony, entre la GG, ¿cuál es mejor a 6 estrellas? Tony, entre la JJ, ¿cuál es mejor? Pero ¿entre cuáles? ¿La JJ contra cuál? Leyenda, ¿cómo estás? Bienvenido. Marco Antonio, bienvenido, crack. Dice, hola Tony, saludos de México. Un saludito a la hermosa gente de México, bienvenidos. Dice, va a usar Acacia la DB para mejorar a la Berserker. Y como es tan difícil matar a la Berserker en la línea de fondo, se volverá loco cada vez. Ok, vale. O sea, mucho mejor tener a la Berserker en sí. Berserker y no utilizar esta hormiga. Pero todavía no hay como decirles, no hay reportes todavía de esta hormiga para decir qué tan buena puede ser. Por ahora la otra hormiga sí, ya muchos la pueden y ya la tienen mejorada también. Dice, las hormigas transportadoras del barrio no son muy buenas. ¿O qué opinas, Tony? No lo sé. No las he probado. Un jugador, Naret, no sé si estará por acá, pero me dijo que estaba conduciendo camino a trabajo. Espero que esté bien todavía ahí. Él tiene esta hormiga y ya la tiene a estrella roja, si no me equivoco. Ya la subió a estrella roja. Le pasó las estrellas de la enterradora a esta hormiga de aquí. Porque tuvo suerte y le salió muchísimas veces esta hormiga de aquí. Tuvo suerte. Me dijo que esta hormiga es regular.
no es muy bueno. Me dijo que a veces activa y otras no, y cuando activa puedes ganar, y aún así cuando active no ganas a veces, otras veces sí y así. Para eso me dijo que tal vez está mejor la enterradora. Tal vez. Quién sabe, la melee está buena. Quién sabe, la melee puede que esté buena. Dice, soy un jugador free to play. En un par de años trataré de ir al 500 uño para ver para ver si entras a la alianza de Call. Dale, crack. Dice, suerte, Tony. Muchas gracias a ti, Azul. Dice, por todos los consejos. Te deseo mucho éxito, hermano. Voy a descansar ahora. Un abrazo para ti, Daniel. Descansa, crack. Y nos vemos. Un abrazo igualmente. Acechadora oscura y GG a 6 estrellas. ¿Cuál es mejor para PvP? Ahora, la JJ, crack. La JJ Orchard. La JJ está mucho mejor. La acechadora es mala para PvP. Para PvP. Es mala, lastimosamente. Dice, es correcto, Tony. Lo que acabas de decir está bien. Sí. Es lo que me dijo Naret. Naret la tiene estrella roja. Le pasó las estrellas que tenía de la enterradora hasta dormir. Y me dijo que es regular. No es tan buena. ¿Cuál es la JJ? La Jack Jumper, la saltarina. Dice, la melee creo que tiene habilidades de esquivar nada más. No, sí tiene. O sea, bufea al equipo también, verás. La melee, la primera, dice durante la batalla. Dice, da daño de habilidad causado a todas nuestras tropas. Mira, da daño de habilidad a todas las tropas de hormigas transportadoras. Y aumenta consistentemente en 42%. Por el daño de ataque normal causado, que se reduce en 22%. Bueno, el daño normal te lo quita. Este dice, esta es la tasa de esquivar. Solo esta habilidad tiene la tasa de esquivar. Pero aquí te da daño de habilidad. Esto te dice en las rondas 2, 4 y 6. Nuestras dos tropas de transportadoras de forma aleatoria tienen un 32% de probabilidades de aumentar el daño de habilidad. Dice el daño de habilidad de su habilidad 5. O sea, de esta habilidad. Esta habilidad en sí. Amén. Listo. A ver, a ver. Aquí hay que tener en cuenta, a ver. Tiene 32% de probabilidades de aumentar su habilidad en 100%. O sea, esta habilidad lo que hace es que esta de aquí tenga el 100% de que siempre se active. ¿Listo? Es lo que bufea esto. Pero dice que solo va a suceder en las rondas 2, 4 y 6. Y dice, tienen 32% de probabilidades de aumentar su habilidad. Listo. Si la habilidad requiere recuperación, hay un 42% de probabilidad de saltarse una ronda de preparación. Ojo. O sea, esta hormiga parece ser que va a activar bastante. Parece ser que va a activar bastantes habilidades. Esta hormiguita de aquí. Solo esta habilidad da daño de habilidad, nada más. Te da daño de habilidad al equipo. Pero de ahí en sí todas las hormigas están preparadas para la defensa. Tocaría ver qué tan buena puede ser. A mí no me ha salido y no he visto reportes de esta hormiga en sí. Por acá dice, Cats usa la roja en 2 estrellas. Ah, esta de aquí en 2 estrellas. ¿Y qué tan buena puede ser esta de aquí? Tiene reportes de esa hormiga. Dice, yo inicié un server nuevo y me van saliendo 3 corazas doradas seguidas. Ninguna más, por eso preguntaba si espinosa dorada servía para algo. No, es que la espinosa es mala. Cats y Robot están en el mismo servidor. Tony, no, están en diferentes servidores. Pero podrían estar en el mismo, solo que Cats no quiera. Yo tengo la Berserker y la melee de arqueras del Barrenland, pero me falta su sexta habilidad de las dos. Y tengo la cornígera a 5 estrellas. ¿Qué tan buena es si cambio esas hormigas? Verás, la acacia cornígera sin duda tienes que utilizarla. Sin duda. De ahí tendrías que tener la melee y la berserker. Solo esperar suerte que mejores la melee y la berserker, que es la formación de arqueras que ahora en un futuro va a estar en meta, que dijo Soul. Solo que esta de aquí, gente, todavía no les ha salido a muchos. Y hay que tener suerte nada más. En sí para esta hormiga. Sí, tienes que combinar las 3 hormigas, Michelle. José García, bienvenido. Un solito para ti, crack. Esta hormiga da salud a todo el equipo. Es muy buena. Es muy buena. ¿Qué tan buena puede ser?
Imagínate, si esta estuviera potente, podrías cambiarla por la diente gigante. Esta, por ejemplo, da daño, es pasiva. Igualmente, como no es daño, esta hormiguita de aquí no causa daño al enemigo. Solo es full pasivas. Entonces, contra hormigas que causen silencio y supresión, no la van a poder silenciar a esta hormiga. Porque en sí no tiene habilidades de ataque. O sea, no es una habilidad que pueda afectar al enemigo. Solo que te dice durante el daño de haber causado. Ok. Este es de esquivar. Este está interesante. Este está muy interesante, gente. Sin duda. Te viene cositas por ahí para experimentar, gente. No sé, Tony, ¿cuál es mejor para PvP? ¿La diente o la melee de arqueras del Barren? Tengo dudas. La melee. La melee, crack. La melee, pero esa melee va en segunda línea. Es que es como una hormiga de apoyo igual. Aunque parezca de melee, te apoya mucho el equipo. Pero es buena, ya sabes. Tiene que salirte varias veces para que le subas estrellas. Lastimosamente. Tengo una pregunta. ¿Para PvP es mejor acechadora, diente y GG? ¿O diente, Crimson Fragger y GG? Diente, Crimson Fragger o GG. Hijo, las dos son buenas. Tendrías que ir probando las dos, crack. Es que, ya saben, al final en PvP importa mucho hasta qué punto puede activar una hormiga las habilidades. Por ejemplo, diente no es muy consistente. A veces le cuesta. Muchas de las veces. Y es rara vez que te activa unas 20 habilidades. Y cuando te activa 20, ahí es cuando realmente hace bastante daño. En cambio, acechadora siempre activa y es constante. Y le puede bufear muy bien a la hormiga que le coloques atrás. La GG es parecida a la diente. Si te activa unas 17 habilidades, hace demasiado daño. Y he visto que activa hasta 20 la GG. O sea, la JJ. Yo porque le digo GG. La JJ, he visto que activa decente también. Pero a veces le cuesta en ese punto. A veces le cuesta. Pero yo te diría que pruebes las dos formaciones. Son buenas las dos. Para PvE. Son buenas. Ya depende que te funcione mejor. Por ejemplo, la GG. O sea, la JJ. Con el despertar le da 15% de daño de habilidad a todo el equipo, si no me equivoco. Es buena. La diente depende mucho de la suerte. Y la Crimson también activa. Pero es parecida a la GG en sí. O sea, la JJ. ¿Y en ese orden estarían bien? Sí, Manuel. En sí, en el PvP no importa mucho el orden que coloques las hormigas. No importa mucho. Y si me dices que en qué orden quieres colocarlas, así como estás explicando, Manuel, están bien. Por ahora. Están bien. Listo, gentita bella. Hemos hecho un directo de 1 hora y media. Creo que ya hemos hablado pues algunas cositas interesantes. Sobre todo agradezco a Soul que nos dio una muy buena información de algunas hormigas que se acerquen a futuro y pueda ser el nuevo meta. Si te ha salido las hormigas que hemos mencionado, imagínate, esta melee de arqueras no sabía que tan buena iba a ser. Entonces pues nos va a impresionar mucho. Lo importante es que sean consistentes. Muchos éxitos a todos en sus incubaciones, que les salgan las hormigas correspondientes. Y al final pues vayan experimentando así poquito a poquito. Tony, ¿qué hormigas del Barren y de la isla le gana a la hormiga panda? En sí la mayoría de hormigas le ganan a la panda. En sí, crack. Le gana a la panda, crack. En sí. Como dijo Soul, la panda es una hormiga regular aunque sea pay to win. Pero hay mejores. Y las hormigas free to play, por ejemplo, una diente gigante le puede silenciar a una panda, por ejemplo. Y así, crack. Entonces, nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión, que posiblemente sea el día de mañana o tal vez en un próximo videito. Cualquier cosita nos estaremos en contacto. Si tienen alguna duda y son nuevos, pueden escribirme por Discord, mandarme preguntas y cualquier cosita ahí podremos orientarnos de mejor manera para seguir en el juego. Y sobre todo, pues, gracias a la comunidad que tenemos y muchas experiencias de algunos jugadores que tienen ciertas hormigas, nos pueden recomendar algunas hormigas que en sí están muy bien en meta. Imagínense, la Sniper es una muy buena hormiga pay to win. Pero si tú tienes la Berserker y has tenido suerte de que te haya salido esa hormiga igual a la Sniper, imagínate eso. Entonces, es bárbaro. En transportadoras, la Cristal Dorada igualmente, igual a hormigas a nivel de hormigas pay to win. Entonces, cuídense mucho, nos estaremos viendo muy pronto. Éxitos en sus incubaciones. Una buena noche para ustedes. Si es que están
camino al trabajo. Éxito es el trabajo. Si están amaneciendo, un buen día. Cuídense mucho, gente. Dice, haz un video explicando el nuevo sistema de actualización, porfa, Tony. Haz un video explicando el nuevo sistema de actualización. ¿Pero cuál sistema de actualización, crack? Hice un video sobre la nueva función que añadieron sobre la casa de insectos. Que eso es lo nuevo que añadieron. De ahí no añadieron otra cosa más. Tony, ¿ya probaste Saltarina con despertar? ¿Qué tal está? Está muy buena, Francisco. Para PvE es la mejor. Es la mejor. Supera a la Crimson. Sí, Ismael, ya hice un video. Ve a verlo en mi canal. Ya hice un videito, crack. Ve a verlo. Dice, excelente video, Tony. Descansa, eres un crack. Descansen, amigo. Igualmente, descansen, gentita bella. Cuídense mucho. Un abracito. Nos vemos pronto. Besos en el siempre sucio, gente. Bye, bye.